me estaba cambiando el profeta, ¿no? Me iba a cambiar, ¿no? Amén. Amén, ¿no? Hoy tengo el privilegio, ¿no?, de traerles la palabra, ¿no? Y bueno, ¿no?, como dijo la diaconisa, que sus oídos estén abiertos para poder escuchar, entender la palabra, ¿no? Y que a mí, que Dios me ponga palabras, ¿no?, para que puedan entender y oír esta palabra, amén. Esta palabra que hoy les traigo aquí, amén. Yo estaba viendo, ¿no?, que predicaba nuestra pastora el domingo cuando decía, ¿no?, que nosotros somos reyes y sacerdotes para llevar un buen y sano juicio, ¿no? Y también nuestra maestra Cecilia predicaba el domingo también, ¿no?, hablando de que hay una palabra, ¿no?, que parte el alma del espíritu, ¿no? Entonces, viendo, ¿no?, que con el alma buscamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra propia voluntad, ¿no? Pero el espíritu es lo que va a buscar ese, como dijo la pastora, ese buen y sano juicio, ¿no? Entonces, viendo yo, para poder cambiar, ¿no?, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Pensar con el espíritu y no estar pensando con el alma, porque con el alma buscamos nuestro propio beneficio, nuestra propia actitud, ¿no? Entonces, con el espíritu cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra actitud, cambiamos para poder llegar a ser esos reyes y sacerdotes y poder llevar ese buen y sano juicio, ¿no? Amén. En Romanos 12:1, en la NTV me la he puesto. Dice en la NTV, dice, en la versión NTV, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho, a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ¿no? En la Reina Valera dice, ¿no?, dice, ¿no?, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Y viendo en el original, el culto dice servicio a Dios, ¿no? Entonces tenemos que entregar nuestro cuerpo a un servicio a Dios, con su razonamiento, con su pensamiento de Él, ¿no?, a un servicio de Dios. El 2 dice, sí, en la NTV ponlo. En el 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ¿no? Que no imitemos, solemos imitar las cosas de este mundo, ¿no? Dice, ni las costumbres ni las conductas, porque nosotros solemos hacernos costumbres y estamos con esa costumbre y no solemos cambiar, no solemos entregarnos al servicio de Dios por completo, ¿no? Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, ¿no? Entonces, tenemos que dejarnos que Dios nos transforme, pero para dejarnos transformar tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Que en la Reina Valera dice, ¿no?, que nos renovamos, la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Que nuestro entendimiento sea renovado, que nuestra manera de pensar sea cambiado,
¿no? Entonces, pero nos tenemos que dejar hacer, que se dejen de hacer, dice, dejen que Dios les transforme. Dios nos va a transformar por medio de la palabra, en personas nuevas, dice, ¿no? En personas nuevas, y dice, entonces, ¿dónde está lo camión? Entonces emprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿no? Al cambiar nuestra manera de pensar, vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Vamos a poder conocer, vamos a entender la voluntad que es buena, agradable y perfecta, pero para eso tenemos que dejarnos hacer, ¿no? Ese dejen de hacer, yo lo veía que el domingo predicaba la maestra Cecilia, y cuando ella vio, a mí me llamó mucho la atención, cuando ella decía que nos hizo, está en Apocalipsis, decía que nos hizo reyes y sacerdotes. Ese hizo, ella lo veía, ¿no? En el original, que significaba, como era, ¿no? Polleo, ¿no? Y quería decir, sacar, tomar, que ella hay mucha, ¿cómo se dice? Muchas excepciones, ¿no? Pero ella prácticamente lo veía sacar. Entonces, sacarnos lo malo. Entonces, aquí cuando cambiamos nuestra manera de pensar, es que nos sacamos lo malo para poder pensar, ¿no? El Pablo decía, ¿no? Que tenemos la mente de Cristo. Entonces, poder cambiar nuestra manera de pensar, para poder cambiar, tenemos que sacarnos lo malo. Después ella dijo, tomar lo bueno, ¿no? Para que nuestra mente esté cambiado, tomar lo bueno. Dijo ella que teníamos que trabajar, lavar, purificar, ganar, ¿no? O sea que nosotros tenemos que lavar, la palabra nos tiene que lavar, nos tiene que purificar, ¿no? Nos tiene que tomar lo bueno de nosotros para poder cambiar la manera de pensar. Entonces vamos a conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿no? ¿No? Y en Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, que Él nos creó un nuevo hombre, nos hizo buen hombre, porque dice aquí, ¿no? Que nos dejemos transformar en una persona nueva, ¿no? Decía en Romanos. Entonces, pero tenemos que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, ¿no? Pero eso lo va a hacer el Espíritu de Dios. El Espíritu es lo que nos renueva nuestro pensamiento, nuestra actitud, ¿no? Como decía, porque nuestra actitud es humanamente, busca lo propio, se hace como decía arriba las costumbres, ¿no? Busca su propia conducta, su propia costumbre, decía, ¿no? No imiten las conductas, las costumbres de este mundo, de nuestra alma que pueda estar pensando mal, sino que tenemos que renovarnos para poder, pero tenemos que dejarnos hacer, ¿no? Tenemos que dejarnos hacer para poder. Entonces tenemos que, la palabra nos tiene que cambiar, transformar ¿no? Y tenemos que ser lavados por la palabra, sacados lo malo y tomar lo bueno para poder cambiar nuestra manera de pensar.
Amén. En Tito 3:5 dice, Él nos lavó, no por las acciones justas que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna, ¿no? Entonces Él dice, Él nos lavó. Dice, no por las acciones justas que nosotros hubiésemos hecho, no. Sino dice, perdón. Sino dice que por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados. Él nos quitó, nos lavó por medio de la palabra, nos dio, dice, un nuevo nacimiento. Nos dio un nuevo nacimiento, nos hizo nacer de nuevo, dice, nos hizo una persona nueva al cambiar nuestra manera de pensar. Nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una vida nueva, pero eso lo hizo el Espíritu Santo, dice, por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros. Ese Espíritu está en nosotros derramado. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, lo tenemos el Espíritu para ser una persona nueva, ¿no? Entonces, somos lavados, somos transformados, pero hay que dejarnos hacer. Muchas veces no nos dejamos hacer, no nos dejamos transformar, no nos dejamos hacer esa nueva criatura, como dice, porque Él nos ha creado nuevo, ¿no? La palabra, el apóstol Pablo dice que nos engendró por medio de la palabra, ¿no? Él cuando le preguntó, Nicodemo le preguntó, ¿qué puedo hacer para entrar? Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo nos hace una persona nueva, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque ahí Nicodemo estaba con un pensamiento que él había hecho, pero él le dijo, tienes que cambiar tu manera de pensar para poder entrar al reino de Dios, ¿no? O sea, tenía que nacer de nuevo. Su manera de pensar tenía que cambiar para ser una persona nueva y poder entrar en el reino de Dios, ¿no? En Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí si vamos al original, cuando dice renacidos, es engendrar de nuevo. Aquí ve, engendrar de nuevo, ¿no? Entonces, dice, siendo renacidos, siendo engendrados de nuevo, no de simiente corruptible. Corruptible, ahí, si bien el original dice perecedero, mortal. No somos engendrados para ser perecederos, para ser mortal. Sino somos engendrados, ahí dice, ¿dónde estaba? Corruptible, dice que es, dice perecedero, mortal. Perecedero, mortal. No somos engendrados para ser perecederos, sino incorruptible. Cuando va incorruptible,
dice inmortal, para siempre, eternos. Si somos engendrados por medio de la palabra, no somos engendrados para ser inmortal, para siempre, eternos, ¿no? Entonces, poder cambiar nuestra manera de pensar para poder, como dice ahí, heredar la vida eterna. Y ese engendramiento, dices, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una palabra que da vida, pero eso tiene que permanecer para siempre, eterno. No vamos a engendrar para un tiempo perecedero, como dice, mortal, que mañana se muere y ya como que ahí queda, sino tiene que ser un engendramiento, uno que dar un nuevo nacimiento eterno, un nacimiento inmortal, que no muere, poder tener esa vida eterna, poder llegar a la vida eterna, ¿no? Como dice que todos tenemos que llegar a la vida, ¿no? Que hay que conociendo, llegando al camino, a la verdad y a la vida eterna. Poder llegar a esa vida eterna, pero eso hay un proceso, no es que yo llego y ya tengo la vida eterna. Hay un proceso donde tenemos que llegar, por eso dice que se dejen hacer, que dejen que Dios les transforme, ¿no? En personas nuevas. Tenemos que dejarnos que Dios nos transforme en esas personas nuevas, con ese engendramiento nuevo, darnos un nuevo nacimiento para poder, porque el Espíritu es lo que nos va a dar, porque Él dice derramó su Espíritu sobre nosotros para poder engendrar nueva vida, para poder dar nuevo nacimiento y sea eterno. Amén. Porque dice el Espíritu Santo, nos enseña, ¿no? Porque yo vi ahí cuando, en Lucas 12:12, ahí era que le preguntaban, ¿no? Que decían cómo, pero el Señor Jesús cuando les decía, ¿no? Cuando os trajeran póngalo a ver, en el 11, a ver, ponlo para que entiendan de qué estaba hablando, ¿no? Ahí en el 11 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por... ¡Ay, qué susto! Hola. No se preocupéis por cómo... ¿Dónde está? Ya me perdí. No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que habéis de decir. El Espíritu Santo es lo que nos enseña cómo tenemos que engendrar esa nueva, porque muchas veces nos quedamos, no, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Pero el Espíritu Santo dice que nos va a enseñar en la misma hora, en el mismo momento, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que decir la palabra para poder engendrar y poder engendrar una vida nueva y que sea eterno, que sea para siempre, ¿no? Entonces, poder no preocuparse en qué vamos a decir si estamos con nuestra mente cambiada, nuestra mente cambia nuestra manera de pensar y pensar con el espíritu y no estar pensando con el alma, porque el alma nos lleva a buscar lo mío propio, ¿no? Lo mío propio y hay veces que no puedo, no quiero o no. Muchas excusas sabemos dar con nuestra alma, ¿no? Con el cuerpo, porque dice la carne piensa en las cosas de la carne, pero el espíritu es lo que piensa en las cosas del espíritu, ¿no? Y eso lo dice en Romanos 8:5, lo dice, ¿no? Que con la carne pensamos en las cosas de la carne, en las cosas que no vamos a poder decir, pero el Espíritu nos enseña lo que debemos decir, ¿no? Dice, porque las que son
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿no? Entonces poder pensar en las cosas del Espíritu nos va a hacer también que avanzamos, que podamos poder llegar, ¿no?, a esa nueva vida, nuevo nacimiento, ¿no? Poder llegar a ser esas nuevas personas, pensando, ¿no?, con el espíritu y ya no con la mente, ¿no? Dice, el 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿no? Entonces poder ocuparnos del espíritu nos va a dar vida y paz. Pero si nos estamos ocupando pensando con la carne, es que no vamos a tener vida, tampoco paz. No vivimos en paz, no estamos en paz con nada ni con nadie, no estamos viviendo, sino que el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios, lo que decide la carne, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿no? Entonces, con el alma no nos vamos a poder sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no estamos viviendo con el Espíritu, si no dejamos que el Espíritu nos enseñe para poder hablar, dice que no vamos a poder y no nos vamos a poder tampoco sujetar a las cosas de Dios, ¿no? El 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No. Entonces, para poder ser de Él, tenemos que estar en las cosas del Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu y no en de la carne. Amén. Amén. Ahí tenía otro versículo, pero no lo había apuntado, se me ha escapado. Pero bueno, el 14 dice, bájate al 14. No lo he apuntado. Tenía otro ahí versículo, pero en el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual claman Abba Padre, ¿no? Entonces, nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, dice, sino un espíritu de adopción. Esto habla de poder también tener el espíritu, no solo de Dios, sino el espíritu de un Padre, de una paternidad, ¿no? Que nos guía, que nos... porque más ahí dice, ¿no?, que si todos somos guiados por el Espíritu Santo, dice, ¿no? Entonces, y el Espíritu es lo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces poder también ver, ¿no?, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ¿no? Cuando habla de esclavitud, habla de esclavos o de niños todavía que no han alcanzado, ¿no? En Gálatas 4:1 creo dice, ¿no?, que el niño nada difiere del esclavo. Entonces poder, porque es niño, entonces un esclavo es
todavía no ha alcanzado porque es niño todavía, ¿no? Porque todavía no tiene ese entendimiento para poder cambiar su entendimiento, pero para eso está un padre, para podernos guiar y llevar y podernos hacer cambiar nuestra manera de pensar y poder dejarnos guiar por el Espíritu, porque el Espíritu es lo que nos guía. Él dice, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Y después, si seguimos leyendo más abajo, dice, ¿no? Entonces, llegando, somos hijos, y si hijos, herederos, ¿no? Vamos a llegar a conocer, ser herederos como Él, dice, ¿no? Pero ahí también dice, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, hay un proceso también para poder llegar a eso, ¿no? Y en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu, dice, de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu nos va a guiar, porque no hablará por su propia cuenta, dice, no va a hablar por los propios, sino que hablará todo lo que oyere, todo lo que nos enseñen, todo lo que nos imparten. Tenemos que oír y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Entonces, por medio del Espíritu vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Para vivir conforme al Espíritu. Amén. En 1 Corintios 12:13 también dice, ¿no? Que el Espíritu dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, libres, a todos nos dio beber de un mismo Espíritu, ¿no? Dios no hace excepción de persona, que esto es mejor o esto, sino que todos nos dio a beber de un mismo Espíritu, ¿no? Dios nos hace, ¿no? Entonces, nos hace beber de ese mismo Espíritu para podernos abrir el entendimiento, dice, ¿no? Que Él nos abre el entendimiento. En Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, ¿no? Entonces Él nos abre el entendimiento para comprender la Escritura, para comprender la palabra, para comprender que el Espíritu nos está enseñando y nos guía a toda verdad. Conocer toda verdad, poder conocer toda la verdad, nos abre el entendimiento, nos hace cambiar nuestra manera de pensar y poder comprender lo que dice la Escritura, poder ver la revelación que hay en la palabra, ¿no? Porque la palabra nos abre, dice el apóstol Pablo que en la palabra hay cosas ocultas, ¿no? Que hay misterio y tenemos que conocerla. Dice que nos hará conocer cosas grandes y ocultas que no conocemos. La palabra, la revelación. Entonces el Espíritu es lo que nos abre ese entendimiento para poder conocer, para poder entender, para poder comprender la palabra, ¿no? Y decía de ahí mismo en el 47, dice en la NTV, dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre, ¿no? Él nos abre ese entendimiento para poder, es su mensaje, su palabra, proclamarlo con autoridad de su propósito.
y todas las naciones, dice, a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten, para todos los que cambian su manera de pensar. Pero hay que llevar ese mensaje con autoridad de su nombre, de su propósito. Dice, comenzando por Jerusalén, por el centro de la voluntad de Dios, por los que estamos aquí, comenzando por la iglesia, para poder llevarlo a otros, a todas las naciones, puedan conocer esa palabra y puedan cambiar su manera de pensar, porque hay mucha gente que están tal vez equivocados, no porque quieren, tal vez por ignorar la palabra, porque no conocen esa verdad, o porque no está, como dice acá, no la palabra, que no están abiertos su entendimiento y no pueden comprender las escrituras. Para que se les abra el entendimiento, para que puedan comprender, tenemos que llevar, pero dice con autoridad. Vamos a llevar el propósito de Dios a todas las naciones, pero comenzando por nosotros. ¿Para qué? Para que todo, dice, para que haya perdón de pecados para todos los que se arrepienten, para todos los que cambian su manera de pensar. Amén. Dice en 2 de Timoteo 2:25, que también dice que tenemos que conocer, arrepentirnos para conocer la verdad, ¿no? Dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, ¿no? Corregir a los que se oponen, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿no? Que dice quizá Dios les conceda, pero Dios nos conceda. Dice el espíritu está dispuesto, mas la carne no quiere, ¿no? Pero Dios siempre está dispuesto para poder llevarnos al arrepentimiento, para podernos llevar a esto, ¿no? Pero tenemos que dejarnos hacer, como dijo, porque en la Biblia había uno que dice que lo procuró, dice, el arrepentirse, pero no hubo oportunidad, ¿no? Esaú cuando hizo lo que hizo el Señor, cuando le dijo que se arrepintiera, él no quiso. Entonces le dijo, por más que lo procuró, el arrepentirse, no hubo oportunidad. Entonces, si no nos dejamos hacer, no va a haber oportunidad, no. Por eso dice, quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Porque Esaú no quiso conocer la verdad. Se negó y ya dice, por más que lo procuró con lágrimas, no hubo oportunidad de arrepentimiento. No, y no que no nos suceda eso, no, sino que nos dejemos hacer un nuevo hombre, una nueva persona, no cambiando nuestra manera de pensar. Amén, para poder conocer la verdad. Dice en Colosenses 1:21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. En otro tiempo éramos, ahora no. Ahora conocemos la verdad. Ahora conocemos la revelación. Pero en otro tiempo andábamos enemigos, extraños en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Haciendo, dice, malas obras, y ahora os ha reconciliado. Ahora nos ha reconciliado Dios. Porque en otro tiempo andábamos perdidos, pensando en las cosas de la carne, pensando en nuestra propia voluntad, nuestro propio pensamiento. Perdón. Andábamos, pero ahora conocemos la verdad. Ahora conocemos
nos dejamos hacer. Dice, en su cuerpo de carne, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo está diciendo, fue hecho ministro. Entonces también tenemos que dejarnos hacer, cambiando nuestra manera de pensar, porque en otro tiempo éramos enemigos, extraños, haciendo malas obras, dice, ¿no? Cuando el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos su voluntad y acabáramos la obra del Padre, ¿no? Poder hacer la voluntad de Él y poder acabar la obra que Él nos ha encomendado hacer. Pero ahora, ¿no? Entonces tenemos que dejarnos hacer. Pablo se dejó hacer, dice, fui hecho ministro. Pablo se dejó hacer para poder llevar incluso daba a sus hijos, les decía, ¿no? Que la maestra predicaba el domingo cuando decía, Pablo le decía a su hijo Timoteo, ¿no? Que no había nadie de su mismo, que no había nadie, como que diciendo que no hay nadie aquí para yo enviarles. Pero sí estaba su hijo Timoteo, dice estaba que él trabajaba conforme al Padre, ¿no? Servía como padre a hijo. Poder trabajar, ¿no? Como padre a hijo, como hijo a padre, ¿no? Poder, ¿no? Dejarnos hacer ministros, trabajar, ¿no? Como hijo a padre y ser enviados y poder llevar esa palabra para que puedan conocer la verdad, ¿no? Dice en Primera de Timoteo 4:15. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿no? El ocuparnos de todas las cosas, del ocuparnos de poder dejarnos hacer, de poder cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Y permanecer en ellas, ¿no? Porque hoy me dejo hacer y después mañana me olvido y sigo en la misma. Y muchas veces lo hemos hecho así, ¿no? Estamos un tiempo y después nos apartamos. Otra vez volvemos y nos apartamos. Solemos ser así, ¿no? Y dice, tenemos que permanecer, dejarnos hacer, ocuparnos en las cosas y permanecer en ella, para que nuestro aprovechamiento mañana sea manifiesto, para que nuestro fruto se pueda ver mañana, ¿no? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Poder tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, ¿no? Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, ¿no? Podernos salvar a nosotros mismos y a los que nos están oyendo también, llevarlos a que sean salvos, ¿no? Dice, en el 6 dice, en el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces poder, dice, enseña, ocúpate en las cosas, aprende y enseña a los hermanos. Entonces serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra, ¿no? Nutrido, empapado con la palabra de la fe y de la buena doctrina, de la buena enseñanza, ¿no? Que has seguido, que has aprendido, que te están enseñando, que te están guiando para que puedas llegar a ser ese buen ministro.
Amén. Dice en Efesios 3:18. Dice, seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, seáis plenamente capaces de comprender, de poseer, de hacer propio, de vencer con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Tenemos que comprender, o sea, las medidas que Dios nos da, ¿no? Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para poder ser llenos de todo, ¿no? Porque Jehová dice, conoce nuestra mente. Él escudriña nuestro corazón. Él prueba nuestro corazón, ¿no? Dice, cuando dice escudriña, dice penetra, examina nuestro corazón. El Señor conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, ¿no? Para poder comprender con todos los santos, cuál es la anchura, y de conocer cuál es su amor, para poder llegar a ser unos buenos ministros, o como decía la pastora, para poder llegar a ser esos reyes y sacerdotes que lleva ese bueno y sano juicio, ¿no? Y por último, Isaías 26:3. Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No. Entonces el Señor guardará, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento, pero tiene que perseverar, permanecer, porque en ti ha confiado. En nosotros ha confiado que perseveremos y en su pensamiento, en su razonamiento, en su manera de pensar. El Espíritu está sobre nosotros y Él es lo que nos da vida y paz, dice. No. Amén. Amén. Inclinan su cabeza. Amén. Gracias, papá. Gracias, papá, por esta palabra. Que podamos llevarlo a cabo, papá, esta palabra, llegar a ser esos nuevas personas, papá, cambiando nuestra manera de pensar. Dejarnos guiar por el Espíritu, para poder que el Espíritu nos enseñe, papá, nos dejemos hacer esas nuevas personas.
que nuestra mente se renueva, el espíritu de nuestra mente sea renovada con tu palabra, que sea lavada, que sea tomada, papá, sea trabajada. Papá. Damos gracias por esta palabra y gracias por mis hermanos que están y gracias por lo que nos están escuchando por el Facebook, papá. Le bendecimos, papá. Gracias, papá, tenemos que llevarla a cabo. Esta palabra, papá, y toda la palabra que nos enseñan, papá, porque el Espíritu es lo que nos guía a toda verdad. Poder conocer toda verdad por medio del Espíritu, papá. Damos gracias por nuestra pastora, por el equipo. Damos gracias que nos enseñan a cada día para poder ser guiados por tu palabra, papá, y poder llegar a ser esos reyes y sacerdotes, llevando tu bueno y sano oficio, papá. Poder conocer esa revelación a la profundidad, tu palabra, papá. Damos gracias en nombre de tu Hijo amado.